Pues bueno, ahora sí, justamente vamos a ver la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett es la última prueba que vamos a ver en estadística no paramétrica. Entonces, esta es muy importante porque ya vimos, por ejemplo, en la prueba de Wilcoxon y la de Kruskal-Wallis, realmente lo que poníamos a prueba es que los datos provenían de una misma muestra. ¿Cómo hacíamos esto? A través de las esperanzas, ¿no? Si decíamos que la esperanza de X y la esperanza de X2 o la esperanza de una submuestra, por si la quieren llamar, iban a tener la misma esperanza. Entonces eso lo probábamos justamente en Wilcoxon. Y ahora esta es una variante muy similar a la que teníamos anteriormente, ¿no? Esta prueba es la prueba de las varianzas homogéneas. Aquí lo que vamos a estar probando, ahora no va a ser que las esperanzas sean iguales entre una muestra y otra, sino que lo que vamos a estar probando es que las varianzas van a ser iguales en las muestras subsecuentes. Entonces, bueno, como dice aquí, vamos a hacer la prueba de Bartlett. Es una prueba no paramétrica. Y aquí justamente vamos a probar con un cierto nivel de significancia alfa la homogeneidad de la varianza. Cuando decimos homogeneidad de la varianza es que las varianzas sean similares entre sí y a esto le vamos a llamar como homocedasticidad. Cuando resultamos en una hipótesis alternativa, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener aquí justamente R muestras aleatorias y C observaciones en cada una. Por conveniencia se elige que las muestras tengan el mismo tamaño en cada una de sus observaciones. Entonces C es prácticamente el número de observaciones que hay por muestra, ¿no? Y este se debe de estar contenidos en cada una de las muestras, tiene que tener el mismo número de elementos, el número de elementos C. Entonces, aquí justamente nos va a verificar, como dice aquí, que las R muestras aleatorias tienen la misma varianza, al menos con un nivel de significancia alfa, ¿no? Entonces, la prueba que vamos a estar deseando realizar va a ser justamente la que tenemos aquí, que es, déjenme, hago aquí. Entonces, aquí lo que vamos a estar observando es que las varianzas van a ser igual en las errésimas muestras aleatorias. Es decir, la varianza de la primera muestra debe ser igual a la varianza de la segunda muestra, así sucesivamente hasta llegar a la errésima muestra que debe de tener la misma varianza, ¿no? ¿Cuál es, como es una prueba de hipótesis, su complemento es completamente el contrario al que se tenía inicialmente, ¿no? Entonces, si aquí decíamos que las varianzas iban a ser iguales, aquí vamos a estar diciendo que todas las muestras aleatorias van a tener una varianza diferente, ¿no? Aquí vamos a poner que sigma 1 es diferente a la varianza de sigma 2 y esto es diferente a la varianza de sigma R, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. Si rechazamos la prueba, entonces vamos a ver que las varianzas son diferentes entre una muestra y otra, y esto le vamos a llamar heterocedasticidad. Si fuera lo contrario, si no rechazamos la prueba y tenemos evidencia que son iguales, decimos que es homocedasticidad. Este término puede ser que no le demos ahorita mucha importancia, pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en regresión va a ser más importante porque vamos a estar justamente trabajando con varianzas homocedásticas para dar buenas estimaciones, ¿no? Entonces, el lunes vamos a empezar con regresión. Digo, este es uno de los últimos temas, no lo vamos a ver inmediatamente, pero es muy bueno que se vayan familiarizando con este término, ¿no? Entonces, eh, entonces, aquí la prueba realmente no tiene una demostración formal, sino que se obtiene justamente a través de este análisis, ¿no? Se sabe que la estadística T sigue una distribución G cuadrada con R menos 1 grados de libertad y además se define que justamente N es el número de elementos totales, es decir, el número de elementos que hay en cada muestra, ¿no? Si estamos diciendo que la muestra son idénticas, el tamaño de la muestra es idéntica en todas las muestras, simplemente es la multiplicación de R por C. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo es que justamente la estadística que vamos a estar realizando va a ser esta, que T es igual a N menos R, que es N es el tamaño de toda la muestra, de todos los elementos. Entonces, esto es el número de elementos totales.
Aquí le vamos a restar el número de muestras que tenemos. Aquí logaritmo de SP, ahorita vamos a ver qué significa SP, menos C1, que es el número de elementos que hay en cada muestra, ¿no? Entonces, a esto le sumamos el logaritmo de SI, que ahorita de igual manera lo vamos a estar viendo, y esto se divide a su vez entre 1 más 1 entre 3 multiplicado por R-1, que R-1 es justamente el tamaño, el número de muestras, que esto a su vez se multiplica por R, que es otra vez el número de muestras, dividido entre CI menos 1, que CI es el número de elementos que hay en una sola muestra, ¿no? Por menos 1 entre N menos R, ¿no? Entonces aquí hay dos elementos que nos hacen falta, que es SP, que SP es la suma de cuadrados divididos entre N menos R, y SI que tenemos aquí es la suma de cuadrados, déjenme aceptar, es la suma de cuadrados dividido entre C y C menos 1, ¿no? Entonces, estos dos elementos son importantes y ahora la suma de cuadrados se define como la suma desde j igual a 1 hasta c de x y j al cuadrado menos la suma de j igual a 1 hasta c de x y j, todo esto elevado al cuadrado entre c, ¿no? Que es el número de elementos en una sola muestra. Y de esta manera se define la región de rechazo como rechazar H0 con un nivel de significancia alfa cuando T sea mayor que una G cuadrada evaluada con una G cuadrada con R menos 1 grados de libertad evaluado en el punto o en el cuantil 1 menos alfa. En otro caso, no se rechaza la prueba, ¿no? Entonces, prácticamente esto es la parte fundamental de todo el experimento que vamos a estar realizando. Y para ejemplificar, vamos a ver un ejemplo, ¿no? El ejemplo es, todos los que han trabajado con R, creo que ya han trabajado con esta base de datos. La base de datos es justamente con la que vamos a trabajar el día de hoy, es MTCars. MTCars es una de las bases más famosas en R porque es una de las que vienen incorporadas, una de las más fáciles de involucrar y una de las que más análisis se pueden realizar, ¿no? Entonces tenemos la base de datos MCAR. La base de datos MCAR tiene una serie de variables en los cuales se analizan a 32 automóviles desde 1973 a 1974. Esto viene de una revista, que es la revista Motor Trend en los Estados Unidos, y esta base de datos tiene muchos aspectos importantes propios de los automóviles, ¿no? Por ejemplo, tiene a la variable MPG, que es millas por galón, CIL, que es el número de cilindros, DISP es el desplazamiento, HP es los caballos de fuerza, DRAT es la relación con el eje trasero, WT es el peso del automóvil, QSEC es el tiempo que le tarda ir de 0 a un cuarto de milla, BS es la ingeniería, AM es la transmisión, si es 0 es automático o no es manual, YER es el número de asientos y CARB es el número de carburadores, ¿no? Entonces, esta es una de las bases más famosas que en R, pero aquí vamos a realizar una prueba, ¿no? Aquí justamente la llamamos. Aquí ponemos base, es el nombre al que le queremos llamar, y esto va a ser igual a MTCars. Como les había dicho, esto es una base precargada en R, entonces no es necesario que instale nada, simplemente se llama y ya se tiene la base de datos, ¿no? Entonces aquí lo que se observa es justamente esta tabla que tenemos acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Mazda RX4, en el que justamente dice que MPG, que son las millas por galón, son 21, tiene 6 cilindros, su desplazamiento es de 160, tiene 110 caballos de fuerza, DRAT es la relación con el eje trasero, es 3.9, es su peso es por cada 1000 libras. Entonces aquí justamente es 2.62 por cada 1000 libras. QSEC es el tiempo que le tarda ir de 0 a un cuarto de milla y así sucesivamente, ¿no? Y así lo tenemos para cada uno de estos automóviles, para el Mazda RX4, para el MEC 280 y finalmente uno de los que tenemos hasta el final es el Volvo 142E y el Maserati Bora, ¿no?
Entonces, esta tabla va a ser con la que vamos a estar trabajando. Y aquí simplemente para realizar, o lo que nos interesaría ver es que, por ejemplo, si ver el número de millas por hora, el número de cilindros y los caballos de fuerza son homocedásticas entre sí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Justamente necesitamos hacer la prueba de Bartlett, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer es justamente esto, ¿no? Sigma 1 sea igual a sigma 2 igual a sigma 3, donde sigma 1 son los caballos de fuerza, millas por galón, y ¿cuál era la otra que vamos a trabajar? El número de cilindros. Entonces realizamos esta prueba y es simplemente poner la función Bartlett.test, ponemos base, que es la base donde vamos a estar sacando la información, y aquí accedemos a la columna de MPG, que es millas por galón, a la de cilindros y a los de caballos de fuerza. Entonces simplemente ponemos esto en la función Bartlett.test y nos devuelve toda la información, ¿no? Acá nos dice que vamos a estar realizando la homogeneidad entre estas variables, pero aquí vamos a ver que justamente vamos a tener una K cuadrada de 8.39, que es el cuantil que realmente vamos a estar obteniendo con T. Este T sería representado a través de este cuantil, que es el K squared, que es igual a 8.39, sus grados de libertad. Recordemos que es el número de muestras en menos 1. En este caso tenemos 3 muestras, menos 1, son 2 grados de libertad. Y el p-value, que va a ser justamente evaluar la g cuadrada en este valor K squared, ¿no? O en la estadística T, si lo quieren ver de esa manera. Y el p-value resulta que es igual a 0.015. Este p-value es muy pequeño, por lo que se rechaza la prueba con un 95% de confianza y por lo tanto se asume que la prueba es heteroscedástica. Pero ¿qué pasa si ahora elegimos el 99% de confianza? El 99% de confianza nos va a proporcionar una alfa de 0.01. 0.01 va a ser más grande que el p-value que tenemos aquí, que es 0.015. Entonces, esto nos va a llevar a no rechazar la prueba. Entonces, nos va a llegar a que la muestra no es heteroscedástica. Entonces, aquí depende mucho de ustedes y del análisis que vayan a realizar para asumir si la muestra es heteroscedástica o no es heteroscedástica, ¿no? Entonces, si elegimos 95% de confianza, la muestra no es heteroscedástica. Más bien, si elegimos el 95%, la muestra es heteroscedástica porque tenemos que las varianzas son diferentes. Y si elegimos el 99% de confianza, la muestra es homocedástica porque las varianzas son iguales entre sí, entre las distintas muestras, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacerlo para verificar visualmente qué decisión debemos de tomar? Entonces, la decisión que debemos de tomar es a través de gráficas. Si tenemos teóricamente tenemos una divergencia, la mejor manera de tratar esto y elegir una u otra suposición es a través de gráficas, ¿no? Entonces, estamos entre la disyuntiva de si es homocedástica o es heteroscedástica. Entonces, ya vimos que si cambiamos los parámetros, puede ser o no puede ser. Entonces, vamos a graficarlo. Entonces, aquí vamos a llamar a la librería DPR. Esto es porque vamos a estar usando un manejo de base de datos. Vamos a usar ggplot para graficar y TDR para justamente convertir una base que no es en formato TD a una base que es en formato TD para poder graficarlo en ggplot2, ¿no? Entonces, no sé si ya tengan experiencia graficando en ggplot, pero por ejemplo, como tenemos la base aquí, esto no lo vamos a poder graficar. ¿Por qué? Porque nuestra variable no está de la manera más organizada posible, ¿no? Entonces, para organizarlo en una manera que se pueda graficar a través de ggplot, lo vamos a realizar a través de la función TDR, que aquí nos va a permitir o nos va a proporcionar funciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle la nueva base, le vamos a poner base-td. Aquí le vamos a poner base, que es la base de donde originalmente se encuentran los valores. Agregamos el siguiente pipe, que es la característica que vamos a estar seleccionando. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que de base vamos a seleccionar la variable MPG, la variable cilindros y la variable HP, ¿no?
Entonces, esto más o menos viene es por eso que aquí importamos dplyr para poder ingresar estos pipes. Entonces, una vez que tenemos la base con estas variables seleccionadas, ahora vamos a estar juntando los valores, ¿no? Aquí vamos a tener una variable que le vamos a llamar la función gather, nos va a permitir realizar una transposición de los datos. Entonces, aquí en Kate vamos a poner la columna como la queremos que se llame. En este caso van a almacenarse todas las variables o todos los nombres que nos interesan, ¿no? Aquí le vamos a poner muestre, como se muestra aquí, y al otro donde se va a almacenar el valor le vamos a poner valor, ¿no? Entonces, aquí que obtuvimos, aquí lo que vamos a obtener es justamente los datos que tenemos a continuación. Lo que vamos a hacer es que justamente transpusimos de este lado de tenerlos de esta manera, lo transpusimos y ahora tenemos estos valores, ¿no? Tenemos el cilindro y el transpuesto tenemos que cilindro 6, cilindro 8. Si nos vamos más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, si nos vamos en el 5, tenemos los caballos de fuerza, que esto es 180, y el último se esperaría que fuera MPG, ¿no? Es decir, en vez de tener muchas columnas, ahora solamente tenemos 2 columnas, pero se encuentra toda la información. Y esto ya es graficable a través de ggplot. ggplot es, como les había dicho, una de las principales muestras. Y aquí vamos a ver estos datos que tenemos a continuación, ¿no? Si graficamos, vamos a ver los siguientes datos. Tenemos que, bueno, aquí les explico más o menos cómo se grafica. Aquí indicamos ggplot, que es la función para realizar gráficas de una manera un poco más estilizadas. Aquí ponemos base TIDI, que es la variable donde vamos a estar obteniendo información, la base donde vamos a estar obteniendo información. Y aquí ponemos las estéticas. AES, ponemos que en el X queremos que se muestren las muestras que tenemos a continuación, es decir, MPG, HP y cilindros. En Y vamos a estar graficando su valor y en fill vamos a poner su muestra, ¿no? Quiere decir que lo queremos que cada muestra tenga un color diferente, ¿no? Y aquí simplemente hacemos el geoboxplot para realizar la gráfica de cajas. Entonces, gráficamente la información se ve de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estamos mezclando peras con manzanas, ¿no? Si tenemos que los cilindros van a ser muchísimo menores que, por ejemplo, manejar los caballos de fuerza. Si vemos, por ejemplo, aquí en la gráfica que tenemos aquí, estamos mezclando MPG, que tiene valores como alrededor de 20. Aquí tenemos los cilindros, que tienen valores alrededor de 4 a 8. Y aquí tenemos los caballos de fuerza, que tienen valores por arriba de 100. Entonces, prácticamente estamos mezclando manzanas con peras y es por eso que tenemos estos resultados que no pueden ser identificados, al menos gráficamente, ¿no? O sea, gráficamente esto no tendría sentido y esto es porque estamos trabajando con valores completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es estandarizar los datos. Para estandarizar los datos, vamos a usar una de las estandarizaciones muy básicas que va a ser justamente restarle la media y dividirlo entre la varianza o la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos esto? Aquí vamos a hacer una función. Esta función yo le puse escalar y aquí le vamos a poner función que solamente va a recibir un parámetro y que vamos a estar omitiendo los valores los valores NA, los valores no ausentes, los valores que no tienen valor, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle KX, le vamos a restar su media y lo vamos a dividir entre su varianza, entre su desviación estándar, perdón. Y si es igual a NA, pues simplemente los omitimos, ¿no? Por eso es que ponemos NA.rm y igual en la desviación estándar ponemos NA.rm. Si tuviéramos un valor NA y realizamos la media va a ser NA. Entonces, por eso que es interesante poner o es indispensable poner este parámetro para que no haya problemas. Creo que este procedimiento ya lo vimos cuando tuvimos nuestra clase de R, que justamente si no ponemos este y intentamos realizar una media, no vamos a tener un valor certero y vamos a obtener justamente NA. Entonces, esto es lo mismo que te habíamos hecho anteriormente, pero ahora vamos a usar un mutate all. Este mutate all nos va a permitir realizar
operaciones entre las variables. Y entonces queremos que todas las variables tenga quiere que lo escalemos, ¿no? Es decir, a todas estas variables, a MPG, a cilindros y HP, lo vamos a realizar una función escalar. Entonces, al realizarlo esto, vamos a obtener una serie de valores que ya no son muy parecidos a los que tenemos, pero con los que ya vamos a poder trabajar. Aquí tenemos que esto es igual a 0.10 menos 1.1. Estos valores ya no tendrían sentido, al menos para nosotros, pero para graficarlo vamos a ver que esto ya es muy interesante. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos los cuartiles. Aquí tenemos que la mediana es alrededor de 0.10, su primer cuartil es en 1.1 y el siguiente es en 1.1, en un menos 1.1, ¿no? El siguiente vamos a ver que tenemos valores muy similares entre sí de nueva manera. Tenemos que la mediana se encuentran muy cercanos entre sí y tenemos que el tercer cuartil es igual a 0.49, el primer cuartil es igual a menos 0.74, su valor máximo es 2.75 y el siguiente valor, ¿no? El siguiente valor es prácticamente idéntico al anterior, pero aquí vamos a ver esta categoría. Déjenme los hago un poco más grande para que se pueda visualizar. Vamos a ver que su media, hay variaciones, es cierto. Principalmente, por ejemplo, aquí vamos a ver que la media de la primera muestra, que son los cilindros, se parece a la media de las millas por galón. Aquí tenemos una pequeña desviación. Déjenme. Aquí vamos a ver que tenemos una pequeña desviación. Su media es igual a 0.35. Pero ¿qué pasa? Que los valores de cierta manera se encuentran muy relacionados entre sí. Aquí vamos a ver que sus terceros cuartiles van a ser muy idénticos. Aquí tenemos 0.45, aquí 0.49 y acá 74 y acá 79, ¿no? Entonces su variabilidad de cierta manera está muy acercándose uno del otro. Es decir, su variabilidad pareciera que ahora al mismo tiempo, a excepción del primero. El primero sí tiene amplitudes muy amplias, pero estos dos tienen la misma variabilidad. De hecho, si calculamos simplemente la prueba de Bartlett con estas dos, estoy muy seguro que daría un p-value muy grande, pero como incorporamos este p-value rompe completamente lo anterior y tiene una amplitud muy amplia, pero se puede asumir que prácticamente tienen una varianza homogénea. Aquí es cierto que tenemos un pico muy alto, pero pareciera que siguen el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos visualizar que la muestra pareciera que sí es homocedástica, ¿no? Que tiene la misma variabilidad. Entonces, es por eso que podemos asumir que la muestra es justamente homocedástica y elegimos justamente el primer parámetro, ¿no? Que era si con un 99% de confianza podíamos aceptar o no rechazar la prueba, por lo que teníamos que la muestra era homocedástica, ¿no? Entonces, preferimos tomar esto a tomar la característica que nos había dado un 95%, que la muestra nos decía que no era homocedástica porque teníamos cierta variabilidad. Aquí estamos viendo que la variabilidad pareciera que se mantiene. Entonces por eso que vamos a estar diciendo que la homocedacidad, que la muestra es homocedástica, ¿no? Si fuera otros datos los que estuviéramos trabajando, posiblemente ya podríamos ver otras características. Déjenme correr y a ver si encontramos una para ver el ejemplo en la que las muestras no son homocedásticas. A ver, déjenme correr todo esto. Creo que hasta acabamos, ¿no? Ahora, en vez de elegir MPG, seleccionemos otra variable. ¿Cuál otra variable teníamos? Por ejemplo, la de transmisión. Transmisión solamente 0 y 1, entonces yo creo que ahí vamos a tener
A ver, yo creo que Gir no tendría que ser muy homocedásticamente la muestra. Aquí, por ejemplo, la media es igual a 0.15. Aquí la mediana es de 0.35, pero aquí no tiene media. La mediana está hasta el tercer cuantil. Entonces, aquí prácticamente se puede observar que la muestra no es homocedástica, es heterocedástica porque tenemos una serie de valores, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos esto? Lo verificamos a través de la prueba de Bartlett. Al verificarlo con la prueba de Bartlett, Bartlett.test, aquí ponemos base y aquí ponemos year, aquí ponemos base entonces esto no corre porque creo que los asientos solamente tienen dos categorías. Ajá, esto no corre porque justamente tenemos tres valores que los asientos pueden ser de 3, 4 y 5. Entonces, como los datos son muy pequeños, no te lo realiza. Entonces, el tamaño de muestra sí debe de estar un poco grande. Pero aquí prácticamente se ve lo que les decía, ¿no? La muestra no es homocedástica porque si vemos, tenemos una multitud de valores. Aquí simplemente vamos a ver que la media es muy grande a comparación de los anteriores. Y aquí justamente se puede ver que la muestra es heterocedástica, ¿no? A comparación del otro en el que prácticamente se podría ver que las variables eran muy similares entre sí, ¿no? Como lo tenemos aquí. Déjenme bajo. Aquí los valores son muy cercanos entre sí, entonces aquí se puede decir que la muestra es homocedástica, pero aquí ya no, aquí vamos a ver que la mediana y el tercer cuantil prácticamente están uno después del otro, y aquí ya no se mantiene esta frecuencia que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo para cómo se realiza paso por paso. Entonces, aquí tenemos que una calificadora de riesgo asigna una calificación a las aseguradoras que van de 0 a 5. 5 es la mejor calificación. Entonces, esta calificadora escoge aleatoriamente 4 aseguradoras de 3 ramos diferentes y se desea probar que justamente los ramos o los 3 ramos tienen varianzas homogéneas, ¿no? Entonces, tenemos que el ramo 1 corresponde a la aseguradora 1, a la aseguradora 2, a la aseguradora 3, o así subsecuentemente, ¿no? Entonces, lo primero que debemos estar calculando es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es la suma desde j igual a 1 hasta c de x y j al cuadrado menos la suma de x y j elevado todo esto al cuadrado entre c, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos sacar? Primero, la suma de x y j. La suma de x y j va a corresponder a la suma de todos estos elementos, ¿no? 4.2, 4.5, 4.3, así sí hasta 4.5 y aquí vamos a obtener que esta suma va a ser igual a 17.5. Para el siguiente muestra vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar todos estos y nos va a dar como resultado 15.7. Para el tercero vamos a sumar todos estos y nos va a dar 15.3. Entonces, si ahora sumamos 4.2 al cuadrado más 4.5 al cuadrado más 4.3 al cuadrado más 4.5 al cuadrado, nos va a dar como resultado 76.63. Si sumamos 3.9, 3.8 así hasta 3.9 al cuadrado, nos va a dar 61.67. Y finalmente, para el último, igual sumando las sumas a los cuadrados, vamos a obtener que esto es igual a 58.77. Entonces ya tenemos estos valores, entonces ya podemos sustituir la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es simplemente poner 76, que es la suma que tenemos anterior, 76.63, menos 17.5 elevado al cuadrado entre C, que C es el número de elementos que hay en una sola muestra. ¿Cuántos elementos hay en una sola muestra? Solamente hay 4.
y nos da como resultado que la suma de cuadrados es igual a 0.675. De igual manera, para la siguiente suma de cuadrados vamos a estar sumando 61.67 menos 15.7 al cuadrado entre el número de observaciones en una muestra, que es 4, entonces tenemos que esto es igual a 0.047, ¿no? Para el siguiente vamos a subir de igual manera 58.77 menos 15.3 al cuadrado entre 4 nos va a dar como resultado 0.24, ¿no? Entonces ya tenemos, como tenemos aquí, déjenme al regreso, aquí ya tenemos esta suma de cuadrados, ¿no? Entonces, con esta suma de cuadrados, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular SP cuadrada y podemos calcular SI cuadrada. SP cuadrado solamente vamos a tener un elemento y SI cuadrada vamos a tener y elementos correspondientes a las errésimas muestras que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a calcular SP cuadrado. Y aquí justamente lo tenemos, ¿no? Entonces, esto es SP cuadrado, que es la suma de la suma de los cuadrados entre n menos r, ¿no? Entonces, si realizamos esto, lo pueden ignorar, perdón. Ayer estuve como viendo unas dudas, entonces quería ver cómo corría una de los ejercicios, entonces se me olvidó borrarlo y es por eso que quedó esto, pero esto sí lo pueden olvidar, o sea, olviden esto, de aquí se salta hasta acá abajo. Entonces, aquí tenemos SP cuadrado y aquí tenemos SP cuadrado, entonces SP cuadrado es igual a 0.75, la suma de los cuadrados, que es 0.675 más 0.475 más 2.24, que se divide entre n, que es el número de elementos totales. ¿Cuántos elementos totales hay? Pues hay simplemente 3 por 4, ¿no? 3 por 4 elementos, es decir, tenemos 12 elementos totales. Entonces, estos 12 elementos totales, ¿me escuchan? Porque aquí me salió un mensaje que decía internet inestable o algo así. No sé si se perdió algo. Un poco inestable en algunos momentos, pero ya se escucha estable. Sí, solo un poco cortado. Todo bien. Ahora déjenme intentar cambiarme de internet, a ver si no se corta la llamada. A ver. A ver, aquí ya me escuchan mejor. Sí, se escucha bien. Ok. Sí, es que justamente tengo el módem en la parte de arriba de mi casa y acá abajo en la parte de abajo tengo un repetidor. Entonces, cuando no hago el cambio, de repente como que se pierde mucho la velocidad. Entonces, creo que fue eso. Entonces, si se perdió algo, perdón. Y a ver si justamente en la grabación que le subo a YouTube aparece un poco más fluido, ¿no? Entonces, tenemos que SP cuadrado es igual a 0.44, ¿no? Ahora, también necesitamos sacar SI. SI vamos a tener el número de elementos respecto al tamaño de muestra, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0.675. Aquí tenemos SI, es el número de elementos en una sola muestra, que es igual a 4, menos 1 es igual a 3, ¿no? Entonces, aquí simplemente ponemos 0.75 entre 3. El siguiente va a ser 0.04 entre 3 y el siguiente va a ser igual a 0.24 entre 3, ¿no? Entonces aquí tenemos cada uno de sus resultados. Ahora ya tenemos, regresamos a la fórmula inicial y vemos que nos hace falta, ¿no? Ya tenemos n, que es el número de elementos totales, que es igual a 12. Tenemos a r, que son 3 muestras por cada una de las valores que tenemos. Tenemos el logaritmo de SP cuadrado, porque aquí teníamos solamente un valor. Tenemos CI menos 1, porque CI es igual a 4, porque hay 4 elementos en una sola muestra. Y estos elementos también los tenemos, ¿no? Entonces, prácticamente lo único que nos hace falta es desarrollar esta suma, ¿no? La suma desde igual a 1 hasta R del logaritmo de SI.
Entonces, ¿cómo realizamos esto? Simplemente ya sumamos los elementos que hemos calculado anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos que esto es igual a c menos 1, la suma de los logaritmos de si cuadrado. Entonces, hay 4 elementos en una sola muestra, menos 1 es igual a 3. Luego nos dice que es la suma de logaritmos, entonces logaritmo de 0.025, que es el elemento que obtuvimos aquí, más el logaritmo de 0.015 y más el logaritmo de 0.0825, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Entonces, esta suma va a corresponder a un valor de menos 31.30. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a estar realizando ya la prueba de la estadística, ¿no? Porque ya todos los elementos lo tenemos. N menos R va a ser 12 menos 3 multiplicados por el logaritmo de SP, que SP ya lo habíamos obtenido, que era justamente el que tenemos aquí, 0.403, menos la suma que tenemos anteriormente, que es menos 31.30, 1 porque viene de la fórmula, 1 más 1 entre que multiplica a C, a R multiplicado por R menos 1, multiplicado por R, C menos 1, 1 menos N menos R, ¿no? Entonces, todos estos elementos ya lo sabemos. Entonces, simplemente nos toca evaluar que esto nos va a dar como resultado que T es igual a 2.08. Entonces, se sabe que queremos al 95% de confianza, entonces necesitamos encontrar el cuantil G cuadrado evaluado en el punto 0.25. Entonces, esta G cuadrada tiene 2 grados de libertad, entonces evaluando esto, vamos a obtener que este valor o este cuantil va a ser igual a 5.99, ¿no? Entonces, T, que es igual a 2.08, va a ser menor que 5.9. Entonces, no cae en la región de rechazo, por lo tanto, no se rechaza la prueba y se puede asumir que los ramos tienen varianzas homogéneas. Es decir, la varianza del ramo 1 es igual a la varianza del ramo 2 y eso es igual a la varianza del ramo 3, al menos con un 95% de confianza, ¿no? Esto si lo intentan realizar en R no van a poder porque la función por defecto te pide un tamaño de muestra grande para que se pueda evaluar, ¿no? Creo que con 10 ya te empieza a dar resultados, pero aquí solamente tenemos 4 valores. Entonces, cuando lo intenten realizar, R les va a decir como un error porque son muy pocos valores, ¿no? Pero en teoría, si la muestra fuera grande, como lo tenemos anteriormente, podríamos realizar la prueba de Bartlett como la tenemos anteriormente. Aquí ponemos Bartlett.test, ponemos ramo 1, ramo 2 y ramo 3, ¿no? Entonces ya nos estaría dando el resultado que prácticamente aquí lo que estaríamos obteniendo es justamente que T es el valor que hemos obtenido. En este caso el valor que obtuvimos es igual a 2.08. Los grados de libertad que tenemos es igual a 2 porque tenemos 3 muestras menos 1. Tenemos que los grados de libertad son 2. Y el p-value va a ser evaluar en el punto evaluar cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 8.04 con una G cuadrada de 2 grados de libertad. Entonces aquí yo me di a la tarea de hacerlo de manera manual y resultó que este p-value va a ser alrededor de 0.64, ¿no? Entonces estos valores que les comenté son los que deberían de estar viendo para este ejercicio. Lastimosamente, como el tamaño de muestra es muy pequeño, no se va a poder realizar en R, pero si fuera de tamaño considerable, sí lo podríamos estar realizando, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de esta prueba? Esta es la última prueba que vamos a ver. Entonces, yo creo que ya el lunes empezaríamos ya con modelos de regresión. Y yo creo que entregan esta tarea y tendrían que hacer de tarea, como segunda tarea, pues prácticamente todos estos ejercicios que sobraron, ¿no? Porque justamente en la tarea venía hasta tablas de contingencia, ¿no? Entonces tendrían que realizar lo de Wilcoxon, la de Kruskal-Wallis, la prueba de McNemar, la prueba de Bartlett, que ya son pruebas muy sencillas, realmente las complicadas son las pruebas de bondad de ajuste. Entonces esperaríamos que en esta tarea, bueno, en la siguiente tarea todos fueran 10, porque sí es mucho más sencilla estas pruebas que las que vimos anteriormente. Lo difícil prácticamente ya lo hicieron y es lo que van a entregar el día de hoy, ¿no?
Entonces, ahora sí, el lunes empezamos con regresión, que ya es un tema completamente nuevo. No sé si hay alguna duda. Sí, Omar, sobre la entrega de la segunda tarea, ¿para cuándo entregaríamos esa segunda tarea? Pues realmente esas fechas las define el profe, creo que todavía él no les ha mencionado nada, pero estoy muy seguro que la segunda parte va a ser las tareas que hacen falta. Entonces yo creo que serían como 3 semanas, 2 semanas las que les darían para terminar. Aquí igual alguien me está preguntando sobre cómo se debe de entregar la tarea. Y la tarea realmente la va a calificar, creo que la va a calificar Jason, todavía no nos ponemos bien de acuerdo, pero creo que no habría problema si entregan simplemente el archivo en R Markdown. Si lo quieren entregar en formato en PDF o en HTML también está bien. Realmente no hay como un estándar de lo que deban realizar. Como a ustedes se les facilite, está bien. Lo que sí es que se debe de enviar el día de hoy antes de las 12 de la noche a mi correo y al correo de Jason, ¿no? El mío es omar67, déjenme se los anoto. omar67@gmail.com y el de Jason es jason@ciencias.unam.mx, ¿no? Entonces a esos dos correos se deberían de estar enviando la tarea, solamente lo necesita enviar una persona del equipo, no es necesario que lo envíen todos. Y pues ya prácticamente sería eso, que lo entreguen ya sea en R Markdown, en formato PDF, en HTML, o ahí si las personas o alguien de aquí se le complicara realizarlo en alguno de estos, con que ponga capturas de pantalla en Word, también podría ser válido, ¿no? Con que se pueda identificar o entender toda la tarea, estaría bien, ¿no? Omar, otra duda, ¿podrías, perdón, adelante, vas. Nada más para confirmar, es Omar con doble R y doble 6, ¿verdad? Tu correo. Ajá, con doble R y con doble 6, exactamente. Bueno, ya vas, compañero. Gracias. Omar, ¿podrías volver a subir en el archivo donde ocupabas la función gather, nada más para explicar rápidamente cómo fue que hiciste esa transposición de la matriz, del data frame? ¿Aquí? Sí, bueno, permítame tantito. Aquí igual alguien me está preguntando sobre los cursos de regresión. Los cursos que están en DataCamp sobre regresión son muy generales y muy prácticos. Entonces, para esta primera parte no se los recomendaría tanto. Cuando empezamos a realizar, se lo recomendaría para final, cuando terminemos al final del primer capítulo. O sea, ¿cómo es regresión? La primera parte de regresión es regresión lineal. Luego, regresión lineal simple, que es con una sola variable. Luego es regresión lineal múltiple, que ya es con múltiples variables, ¿no? Entonces, al final del modelo de regresión 1, les recomendaría que tomaran el curso de DataCamp, porque el curso de DataCamp no explica teoría, simplemente te explica cómo funcionan las funciones y te pone una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, realmente sería más interesante que lo tomaran al final, ya que tengan toda la formalidad matemática. Entonces pueden entrar a DataCamp, porque sí, DataCamp es bueno, pero nada más te proporciona ejemplos con los que puedes estar trabajando, pero no te proporciona mucha teoría. O si te la proporciona es en uno o dos cuartillas de esas que pone como de PowerPoint y ya es todo lo que explica. Entonces, sí les recomendaría que fuera un poco más al final, pero sí que completen justamente la clase con DataCamp, porque sí, la clase es muy teórica, bueno, un poco más enfocada a la teoría, y DataCamp es muy enfocada a la práctica, ¿no? Entonces, si involucran estas dos, yo creo que se pueden llevar un mejor bebaje de todo lo que significa regresión, ¿no? Ahora, regresando aquí con lo que me había preguntado el compañero, aquí justamente lo que realizamos es mira, por ejemplo, aquí tenemos
estas variables, ¿no? Aquí tenemos MPG, tenemos cilindros y tenemos HP, que son las variables que nos interesan ahorita. Entonces, si esto lo queremos graficar en dplyr, no se puede porque no está de manera transpuesta. Todo lo que necesitemos graficar en R, en ggplot, debe de estar en formato TD, ¿no? El formato TD es que justamente una variable, en vez de tenerlo como columna, más bien que la variable de interés, en vez de tenerlo como columna, lo tengamos como renglón y de esta manera se pueda graficar. Entonces aquí lo que nos interesa es justamente transponer MPG, los cilindros y HP, ¿no? Entonces aquí lo que realizamos, en primer lugar, es la base original. Vamos a seleccionar solamente las variables de interés, MPG, CIL y HP. ¿Esto por qué? Porque si Gather lo que hace es transponer solamente los valores que tú le indiques. Si no indicas nada, te transpone todo. Entonces, para que no haya problemas y solamente transponga las variables que queramos, simplemente seleccionamos las que son de nuestro interés, ¿no? Que es MPG y SIL y HP, ¿no? Entonces, ahora lo único que vamos a obtener van a ser estas tres variables, ¿no? Ya no tenemos nada de esto, simplemente tenemos... Olviden que tenemos esto, olviden que tenemos todo esto, ¿no? Entonces, simplemente tenemos estos tres valores. Entonces, aquí lo que hacemos, la función Gather, nos va a permitir transponer. K va a ser la variable en la que se va a estar almacenando todas las columnas que teníamos originalmente. A simplemente le vamos a poner la etiqueta que se muestra como muestra. Y esto simplemente es poner la etiqueta. Si no se pone, simplemente da como resultado valores generales, que es K y value. Entonces, para que sea un poco más fácil, simplemente ponemos K, que es la muestra. Entonces, en muestra va a estar transponiendo, aquí va a estar poniendo cada una de estas variables, ¿no? Que es MPG, CIL y HP. Y en value va a estar poniendo el valor de esto. Entonces, prácticamente lo que hace aquí es MPG, lo pasa de este lado. Entonces, le pone MPG, 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 MPG. Y aquí estos valores se mantienen, ¿no? 21 hasta 28.19.2, ¿no? Luego acaba y pone, ahora en vez de poner MPG, pone cilindros y aquí pone CIL, CIL, CIL y mantiene todos estos valores, pero ahora ya no aquí como columna, sino como renglón. Y el siguiente va a ser el HP, ¿no? Entonces HP lo va a poner aquí como nombre del eje y entonces va a poner HP todo esto. Y estos valores, en vez de tenerlo como columna, lo va a adjuntar abajo del primer renglón. Entonces, prácticamente lo que se obtiene es lo que se tiene a continuación, que es MPG. Entonces, si vamos moviéndonos a través de las vistas, entonces aquí es CIL, CIL. Y acá justamente termina CIL, que es igual a 4, que es el que tenemos. Déjenme, se los muestro acá. Aquí tenemos Volvo, que es, en vez de tener Volvo, lo pasa de este lado, entonces es MPG, y aquí le asigna el valor 21.4, ¿no? Entonces aquí es, no, CIL, y que CIL es igual a 4, ¿no? Entonces aquí termina y ahora transpone HP. Entonces ahora HP toma 110, y el siguiente, el primer valor de HP es 110, ¿no? Entonces lo empieza a transponer y así es como lo va haciendo. Existe la otra función que es spread, que en vez de pasar de Gather o de una manera como se tiene aquí, lo pasa a una manera como originalmente estaba, ¿no? Entonces la otra función es Gather y spread. Entonces hay una muy buena que te lo explica un poco más a detalle. Mira, si quieres les paso esta dirección. Esta está en español y lo explica muy fácil con ejemplos. Si quieren también se las paso para que lo vean. Es simplemente lo que les comenté, pero aquí lo explica mucho más sencillo a través de ejemplos y un poco más visual, que puede ser que lo entiendas un poco más, ¿no? Aquí prácticamente pasa con la función Gather pasas de una columna, lo pasas de esta manera, ¿no? Y la función spread es lo contrario, lo pasas de esta manera a una columna y renglón, ¿no?
Entonces, ¿hay otras dudas o alguna duda sobre lo que tengan que entregar al ratito? Creo que es todo. Muchas gracias. Sí, nada. Pues bueno, si no hay dudas, continuamos el lunes para ya empezar con el tema de regresión. Vale, gracias. Sí, de nada, nos vemos.